compartir esta bendición con usted que está allí en la sintonía fielmente, siguiendo lo que se produce en Vida TV para usted y para todo aquel que ame las cosas del Señor. Qué bueno es volver a encontrarnos acá en Proyecto Real, la voz de la comunidad cristiana Plenitud, a través de Vida TV. Vida TV, un esfuerzo enorme que se hace para que usted y otros puedan recibir de una manera tranquila, suave, lo que el Señor tiene para usted. Quiero compartir en esta oportunidad esto que a continuación le explico. Hay una cantidad enorme de conceptos en las escrituras que necesariamente tienen que ser detallados. Alguien lo tiene que hacer. Yo me propongo en esta oportunidad, y así como lo he hecho en otras oportunidades, a compartir, a hacer un comentario acerca de estos conceptos. En esta oportunidad quiero hablar acerca del reposo. El reposo que aparece en la Biblia. Es un concepto bastante complejo, bastante amplio y que tiene un gran recorrido en las escrituras hasta el punto de formar parte de una señal para un pacto. Pero quisiera compartirlo con usted, mi querido hermano, mi querida hermana, mi amigo, mi amiga, para que nos vayamos familiarizando con esta cantidad de conceptos que aparecen en las escrituras y que ellos tienen que traducirse en un entendimiento para que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Por eso están en la Biblia. Todo lo que está en la Biblia es para ser aplicado, es para ser vivido. Es la forma en que Dios le ha establecido, lo ha establecido así. Dios ha querido compartir con el hombre su voluntad. En este momento quiero iniciar con una porción que obviamente se encuentra en el capítulo 1 y 2 de Génesis. Necesariamente, si tenemos que hablar de una manera congruente, si queremos ir de lo general a lo particular como un método para ir abordando este punto tan importante en las escrituras, qué mejor que el libro de Génesis, el inicio de todas las cosas. En el capítulo 1 de Génesis aparece un comentario muy interesante del escritor Moisés, donde dice en el versículo 30: y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y dice el 31: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dice aquí que en el día sexto él había hecho todo y que le parecía bueno y en gran manera todo lo que había creado. Mas, sin embargo, en el capítulo 2 apertura el escritor de Génesis con esta expresión: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Se supone que en 6 días. Pero luego dice: y acabó Dios en el día séptimo, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí resalta sobre todas las cosas que hay un séptimo día. El día es el que el escritor quiere resaltar, no el día de reposo como tal, sino el día como tal. ¿Por qué? Porque Dios había creado las cosas, él decidió descansar, él decidió reposar. Ahora, uno se pregunta: ¿y por qué Dios querría descansar, querría reposar? Bueno, yo pienso que Dios no se cansa, que Dios no necesita descansar. Sin embargo, en la transmisión de estas oraciones concatenadas está un principio muy importante. Él quiere resaltar dos cosas: que hay un reposo después de
haber ejercido una serie de labores en la creación y luego escoge un día, el séptimo día. Ese día es el que habla el salmista en el capítulo 95, en el Salmo 95, refiriéndose a un día muy especial. Dios quiere e introduce en la raza humana la intencionalidad que tiene el concepto del reposo. Él dice que el reposo tiene que ver con lo que sigue después de un trabajo. Yo me busqué por aquí un concepto del reposo y me gustó bastante, quería compartirlo con usted, porque se relaciona con la idea de reposar o de descansar después de una actividad que produce cansancio. Eso es reposo. Aquí dice en el capítulo 2 y los versículos de 1 al 3 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y después y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Aquí se suma otra cosa que tiene que ver con la santificación. Ahora bien, mi querido hermano, mi querida amiga, que estamos utilizando un tiempo muy especial para aperturar con esta conversación lo relacionado al reposo. ¿Qué significa eso en la Biblia? ¿Por qué Dios apertura con Génesis hablándonos de la creación, de los días que utilizó y cómo escoge él un día para reposar? Como que si Dios necesita reposo. Bueno, allá hay un mensaje que él quiere introducir. Él utiliza 6 verbos. Dios utiliza 6 verbos para hablarnos acerca de la creación. ¿Qué proyectan esos verbos? Un plan. Y en ese plan está la formación, está el crecimiento y está el perfeccionamiento específicamente del hombre. Repito, él utiliza 6 verbos en hebreo para proyectar el plan. Y en ese plan se introduce lo que tiene que ver con la formación, el crecimiento y el perfeccionamiento. Los verbos que utiliza en términos que tienen que ver con la creación son bara, que es crear, tal como aparece en Génesis 1.1, asá, que significa hacer, Génesis 1.7, natán, que significa poner, Génesis 1.17, yatzar, que significa formar. Se usa por primera vez en el capítulo 2, versículo 7, y tiene que ver con la formación del hombre. Luego aparece baná, que es hacer o edificar, según aparece en Génesis en el capítulo 2, versículo 22, respecto de la mujer. Sí, de la mujer. Y luego el sexto verbo es ganá, que quiere decir crear, poseer o adquirir, de acuerdo a lo que especifica en el capítulo 4, versículo 1 y en el capítulo 14, versículo 19. Lo que Dios resalta es el día que Él escogió y lo santificó porque en Él reposó de toda la creación. Mi querido hermano, mi querida hermana, mi amigo y mi amiga, la creación que tiene voluntad es la que puede hacer que Dios repose. ¿Por qué? Porque parece ser que este día, el día séptimo, es en términos simbólicos algo con el que Dios, desde su perspectiva, Él creó todas las cosas, ya está listo todo, inclusive el hombre. El hombre, Dios planificó para que en el séptimo día, donde Él reposa, ya se dé no solamente la formación del hombre, su crecimiento, sino también su perfeccionamiento. Lamentablemente, con el pecado
se introdujo en el mundo, entonces la perfección no la pudo alcanzar Adán, pero se puede alcanzar a través de Cristo Jesús, la perfección. Por eso el Señor, a través de Pablo, insiste en el capítulo 4, versículo 11 en adelante del libro de la carta a los Efesios, donde dice que eh, él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Aquí aparece la palabra perfección como catartismo, es decir, adecuar, hacer posible que el hombre pueda alcanzar una estatura, un conocimiento de Dios y pueda vivir de acuerdo a como Dios lo planificó. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A semejanza Dios lo creó. ¿Para qué? Para que de él fluyera lo que de Dios tiene. El hombre tiene que fluir. Cuando el hombre fluye con lo que de Dios tiene, a saber, el carácter que tiene que ver con los atributos de Dios. Dios puso atributos en el hombre, no todos los atributos de él, sino lo que Dios quiso transferirle al hombre. Entonces, ese, ese, esa condición de tener atributos de Dios, ah, tenemos que sacarlo, tenemos que activarlo. Cuando los activamos, entonces nosotros hacemos reposar a Dios. En eso. Ahora, ¿cuándo va a ser posible eso? El salmista en el capítulo 95 habla acerca de hoy es el día. Cada vez que Dios quiera manifestarse, hoy es el día. El hombre lo que tiene que hacer es obedecer, entrar en línea con lo que Dios está expresando, con lo que es su voluntad, hacernos solidarios con Él y así es como Él va a reposar. Eso podríamos adelantarlo, pues eso es un adelanto de lo que pudiera ser una síntesis de lo que es el reposo en la Biblia. Generalmente se emplea muchísimo tiempo para hablar acerca del reposo en términos ceremoniales. Hoy muchas tendencias teológicas hacen que las personas que han tenido un encuentro personal con Cristo se encuentren realizando religiosamente el asunto del reposo. Y esto señalando un día específico que es el sábado. De allí viene la palabra Shabbat, que significa reposo. Eso es lo que significa reposo después de una labor. Pero esto lo introduce el Señor. Inclusive, cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, de esclavitud de Egipto, cuando estaban en el desierto, que estaban murmurando, que querían pan, que querían comida, que querían agua, que querían tantas cosas, el Señor les dice de una vez que les iba a dar pan del cielo cada día, pero que el día del día sexto les iba a dar el pan, pero tenían que guardarlo para que no tuvieran que ir a recogerlo en el día séptimo. ¿Por qué? Porque ya el Señor les estaba introduciendo lo que tenía que ver con que observaran el día séptimo, que es el Shabbat, que es el reposo, que tenía que ver con confiar en Dios. Pero este punto debe ser analizado en otra oportunidad porque tiene una estrecha relación con el capítulo 6 de Juan y esto nos ocupará en su momento. Pero por ahora quería traerle a colación este pasaje porque es la forma en la que Dios viene tratando con el pueblo de Israel que al salir de Egipto, repito, ya le comienza a introducir dentro de su vida el observar y de poder acatar y de poder expresar eh, lo que significaba el descanso, el reposo. Entonces, repito, esto que es tan importante, lo tengo escrito aquí para que no se me olvide,
y ser muy reiterativo al decirles a ustedes que la creación que tiene voluntad es la que puede hacer que Dios repose. Dios creó todas las cosas, creó a los seres con voluntad. Entendemos de acuerdo a las escrituras que Dios creó a los ángeles y tienen voluntad. Pero lo que nos detenemos es cuando nos ocupamos del hombre, porque Dios creó al hombre con voluntad. Y Dios quiere que voluntariamente el hombre se encuentre obedeciendo los lineamientos que Dios le da, que Dios le transmite. Entonces, eso hace que Dios repose, que Dios repose. Ahora, lo santo de Dios es referido al carácter. Y si lo sugiere para el hombre, esto representa para Dios su reposo, tal cual como lo estoy diciendo, su descanso, su complacencia. ¿Cuál es el carácter del hombre que Dios lo hizo a su imagen y semejanza? El carácter es muy importante porque cuando se está hablando de la santificación, Dios quiere resaltar esta parte que forma parte del plan de salvación, donde la santificación tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar la santificación. A ver, la salvación se da en 3 tiempos. La justificación es del pasado, la santificación es del presente y la glorificación es para el futuro. En este momento, después que nosotros recibimos al Señor Jesucristo, esto puede suceder en un instante, donde sucede el arrepentimiento, que viene el Espíritu Santo de Dios a morar en nuestras vidas, que no, en ese momento nosotros eh, somos sellados por el Espíritu Santo y ya hemos sido justificados porque creímos. Sí, esto sucede y ya forma parte del pasado inmediato. Pero para el presente tenemos que vivir la santificación. ¿Por qué la santificación? Porque es la que trata lo relativo al carácter. El apóstol Pablo, en el capítulo 5 de una carta que enviara a los de Galacia, los versículos 22 y 23 resaltan el fruto del Espíritu. Y habla que el fruto del Espíritu tiene varios aspectos: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Aparecen como 9 aspectos. Esto tiene relación estrecha con el carácter, porque el hombre tiene que tratar con su carácter, tiene que haber una modificación. Dice en otra escritura, vestidos de Jesucristo. Pablo oraba, de acuerdo a lo que dice Gálatas también. Pablo oraba porque aquellos que a quienes enviaba la carta les decía que él oraba para que ellos tuvieran el mismo carácter, que el carácter de Cristo fuera formado en ellos. Porque cuando nosotros tenemos el carácter de Cristo, estamos sacando los atributos que de Dios tenemos. Aquellos atributos que están en estrecha relación con cuando nos acercamos y tenemos relación con los seres humanos y con Dios mismo. Eso tenemos que sacarlo. El gozo, la paz, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Eso tenemos que sacarlo. Eso tiene que fluir de nuestras vidas. Entonces, allí juega papel fundamental el reposo. Si él está diciendo que nosotros tenemos que santificar ese 7º día, ¿cuál es el día ese? Bien, vamos poco a poco. Esto es muy importante. El que aparece en el Salmo 95, yo voy a buscar por acá el Salmo 95, porque en el Salmo 95 están expresados de una manera tan preciosa esto que comparto con ustedes. Y dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis,
hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. El reposo para el pueblo de Israel era llegar a Canaán, así de sencillo. Ese era el reposo, entrar en Canaán. Cuando el Señor les dijo que entraran en el tiempo que Dios les dijo, entren, ellos no quisieron entrar. No creyeron a la palabra, no anduvieron en su voluntad. Por tanto, anduvieron 40 años dando vueltas en el desierto hasta que una generación murió. Y entraron los que creyeron, los jóvenes, no porque creyeron, sino que, bueno, ellos no eran culpables porque eran niños para el momento y no tenían la responsabilidad ante el Creador. Los que sí entraron, entre ellos estaba Josué y Caleb. Ellos sí eran viejos que creyeron cuando el Señor les dijo, entren, y entonces los otros no vamos a entrar. No vamos a entrar porque allí nos van a matar los gigantes, los que están en Canaán. El Señor les había dicho, este es el reposo que ustedes van a recibir, el pueblo de Israel. Es más, cuando entren en la Canaán, que es su reposo, luego seguirán observando el día de reposo como señal que hay en el pacto que hice con Moisés en el monte Horeb. Siguiendo esa señal, cumpliendo con el día de reposo, entonces ustedes van a esperar a que venga ese hoy del que habla el salmista en el capítulo 95, el que acabamos de leer. Y dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El problema es que aquí pudiéramos sumarle, adicionarle lo que tiene que ver con el corazón de piedra que tiene que ser transformado en un corazón de carne, con la circuncisión del corazón. Fíjense que todo se va reuniendo, todo se va uniendo para el mismo propósito. El propósito es que el pueblo de Israel tenía que llegar a Canaán, que era el reposo que Dios le había prometido como nación, para que tuvieran un lugar, aquella tierra que fluía leche y miel. Tenían que seguir, porque luego vendría un pacto mejor, donde el reposo no iba a significar solamente un área geográfica como promesa para trabajarla, sino que tenía que ver con el reposo para siempre, porque iba a descansar en la persona del Señor Jesucristo. La iglesia tiene un reposo. ¿Cuál? Jesucristo. La promesa de estar con Él, descansar en Él para siempre. ¿Dónde? En el reino eterno. En el reino, cuando se manifieste perfectamente, plenamente el reino de Dios, esa es parte de la promesa para la iglesia. Ya estamos más o menos abordando lo relativo a lo que significa el reposo bíblico. Primero fue para Israel y ahora apunta hacia la iglesia. Ahora, pero hay más. Hay mucho más, mi querido hermano, mi querida hermana. Esta parte del reposo, hoy, eso es muy importante. Ese hoy se refiere al día séptimo, el cual hay que santificarlo rápidamente con la presencia del Espíritu Santo de Dios que santifica nuestro espíritu, pero que también comienza el proceso de la santificación de nuestra alma. Como dijo el Señor Jesucristo en una oportunidad, que nuestra alma tiene que ser ganada a la salvación. Nuestra alma tiene que ser ganada para la salvación.
porque nuestra alma está afectada por el pecado. Entonces, es allí donde quiero detenerme un tanto, y esto si el tiempo no lo permite, para avanzar en cuanto a lo que significa esta palabra del reposo bíblico, el reposo que aparece aquí en la Biblia. En Hebreos hace mención de todo esto que les he hablado, hace mención en el capítulo 4, porque dice así: otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, que esto es lo que dice el Salmo 95, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Esto es muy importante. ¿Cómo reposa Dios? ¿Cómo descansa Dios? Cuando nosotros obedecemos. Cuando nosotros obedecemos, es decir, por eso es que les tenía la premisa de que dice que la creación que tiene voluntad es la que puede hacer que Dios repose, que Dios descanse. ¿Y cuál es su descanso? Su gozo, su satisfacción. En un momento determinado, Dios Padre se expresó de Jesucristo en estos términos: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A él oír. Nosotros tenemos que hacer como el Señor Jesucristo, porque el mismo Padre dice, óiganlo a él. Al oír a Jesucristo, ahora en virtud del Espíritu Santo que mora en nosotros, nosotros conocemos su voluntad y actuamos. Eso, cuando actuamos en términos de obediencia, hace que Dios repose. ¿Por qué? Porque esto implica el hecho de que nosotros estamos accionando, que nosotros estamos obedeciendo, obrando de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso Él mora ahora en nosotros. Es así como Dios reposa. Es así como Dios descansa, alegrándose, gozándose, porque nosotros hacemos su voluntad. Esto es de suma importancia, mi querido hermano. Ahora, quiero compartirle aún más, porque en las escrituras, tanto en las que el Señor hace que Moisés escriba los 613 mandamientos, bueno, que los contaron después del siglo tercero, después de Cristo. Dijeron, habían llegado a la conclusión de que eran 613 mandamientos. Esa ley mosaica consta de 613 mandamientos en donde está incluida la moralidad, donde está incluido la ley ceremonial, las leyes civiles, la ley que tenía que ver con la guerra, con los recién casados, en fin, con la salud, con la higiene. Todos estos 613 mandamientos, nunca faltó el que se observara el día de reposo, que se observara el día de reposo. Aparte de eso, en la ley moral que le escribe el Señor directamente con su dedo, uno de los mandamientos, dijo el Señor, después que habló de los mandamientos que eran con relación a él directamente, luego dice, guardaréis el día de reposo. Guardaréis el día de reposo. No lo profanes. Ahora, ¿qué es lo que se va a profanar? Bueno, si usted escogió religiosamente cumplir con el reposo ceremonial de no comer un día, bueno, ese es su asunto. Pero, pero usted tiene que cuidar que no debe profanarlo. ¿Por qué? Usted profana eso cuando no hace lo que la esencia del reposo quiere transmitir el Señor.
Es decir, que si guardamos religiosamente un ritual, pero hacemos otra cosa en las acciones de nuestra vida, entonces nosotros estamos profanando el asunto. Y Dios en las dos leyes, tanto en las leyes ceremoniales como en la ley moral, dio alerta acerca de la necesidad de observar el día de reposo, porque es muy importante, es de suma importancia. Permítanme decirle esto. En Isaías comienza los versículos 1 y 2 del capítulo 56. Dice, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto. ¿Qué es lo que va a hacer el hombre? Manifestar derecho y justicia. Y el hijo del hombre que lo abraza, es decir, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal, ese es el que hace reposar a Dios, el que hace alegrar a Dios. A ver, ya como que está tomando otro camino, lo que tiene que ver con el reposo. Porque si Dios desde un principio, Dios está hablando de la necesidad de que el carácter tenemos que santificarlo y que, que el día ese que nosotros escojamos para reposar, eso es todos los días, porque hoy es el día de hacer que Dios tenga contentamiento. Hoy es el día. Hoy es el día para usted y para mí. Y para todo aquel que todavía no tiene a Jesucristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde él puede entrar a comenzar a reposar, a descansar en Dios, a confiar en Dios. Hoy, esto es, desde la cruz hasta el arrebatamiento, ese es el día. Está relacionado con eso. Ese es el día en que nosotros tendremos la oportunidad de hacer que Dios repose. Y por supuesto, nosotros entramos en el reposo de Él, porque el reposo de Él para nosotros es seguridad. A ver, y esto lo establece Isaías en el capítulo 32, los versos que van del 15 al 18, donde Él nos dice así, el efecto de la justicia es paz y la labor de la justicia es paz y seguridad para siempre. El efecto de la justicia es paz. El efecto, es decir, el efecto es la paz cuando yo hago justicia, que es la causa. Cuando yo hago lo correcto. Cuando yo soy sensible. Cuando tengo un corazón de carne. Cuando mi corazón circuncidado se encuentra en línea con la voluntad de Dios. Eso es la causa para que entonces venga un efecto que se llama paz. Atención. Y dice, y la labor de la justicia, es decir, la especificidad de esa justicia en cuanto a mis acciones, traerá como resultado la especificidad del reposo, que tiene que ver con la seguridad también. La paz es un término muy general. Y Dios dice así, bueno, a justicia y la paz no te va a faltar. Pero ¿qué tipo de paz? Bueno, cuando yo hago lo que el Señor dice específicamente que yo debo hacer, entonces yo voy a tener paz. Pero la paz, ¿en qué término? Yo voy a reposar. Yo voy a descansar. Yo voy a estar seguro. Porque estoy haciendo la especificidad. Estoy trabajando la correcta justicia que Dios me ha señalado.
Dios Espíritu Santo, el que está morando en mí. Yo creo que estoy siendo poquito a poco específico en hacer que usted entienda, al igual que yo entendí, que el asunto del reposo no es meramente religioso, es que tiene que ver con muchos principios, pero entre ellos, escúcheme el que ahora a continuación comparto con usted. En el capítulo 58 de Isaías, Dios habla del verdadero ayuno. Y a veces nosotros queremos pasar hambre y con eso extorsionar a Dios. Y entonces Dios dice en el capítulo 58, creo que en el versículo 6, perdón, en el versículo 13, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, ¿se da cuenta? A ver, él está hablando, si usted tuviera que hacer un tipo de sacrificio, negarse a sí mismo como lo es el ayunar, que no sea, que ese ayuno sea para extorsionarle y torcerle el brazo a Dios, si es que podríamos hablar en esos términos. Y entonces pensar que usted está viviendo la vida cristiana. No, él está diciendo, niéguese a sí mismo, entienda que ese día del que usted se está negando a sí mismo es para proveerle a alguien que lo necesita. Entonces, ese es el verdadero ayuno. Bendito sea el Señor. Voy para con otros aspectos muy importantes que tienen que ver con el reposo. Y esto es muy importante. Yo tengo aquí la esencia o el significado de lo que es el reposo. La esencia, aunque ya lo he estado tocando en este análisis sencillo. Número uno, la sensibilidad de los jefes para hacer descansar a los esclavos o trabajadores después de las jornadas. Ahí hay un principio de recuperación, fuerza por vía del descanso. Hoy se tiene que acordar el tiempo de trabajo laborable y el tiempo de descansar. No, nosotros como jefes no podemos someter a esclavitud a las personas. Tiene que haber un tiempo de inicio. Cuando el Señor le está diciendo, entiendan esto que lo comparto con usted, que lo escribí aquí para con usted. El reposo bíblico está asociado a la idea de un control o un concepto regulador de los excesos que pudieran cometer los hombres en sus necesidades o en sus necesarias relaciones sociales de producción, actividades productivas que deban buscar la justicia y la equidad en el plano de la armonía de una relación con Dios y con los hombres. Dios está procurando que el hombre evite los excesos con el asunto del día de reposo. Porque si hay un día, hasta para nosotros mismos, nosotros podemos trabajar, hacer un trabajo esforzado durante un tiempo determinado, pero luego tiene que haber un descanso, tiene que haber un reposo, porque si no, nos agotamos y no alcanzamos el objetivo que nos trazamos desde un principio. Y eso tenemos que considerarlo para nuestros trabajadores, para si nosotros somos jefes, gerentes de alguna empresa, de alguna empresa, tenemos que considerar que debe haber un reposo en las labores. Esto nos ayuda muchísimo en la relación, en ese tipo de relaciones sociales. Ahora bien, hay otro aspecto que tiene que ver, y esto le pasó al pueblo de Israel, que el pueblo, así como el pueblo de Israel pasó por alto la esencia de lo que era el reposo, lo pasó por alto y tuvo consecuencias y lamentó consecuencias. ¿Cuáles fueron? Explotó excesivamente la tierra. Dios le dijo,
dale reposo. Así como tú reposas, tú necesitas reposar. Y eso lo dice en la ley, que había que tener un reposo para los esclavos, para los que estaban trabajando, para aquellos que formaban parte de un acuerdo laboral. Tenía que haber un descanso. Bueno, la tierra también necesita un descanso. Y por eso el reposo se asocia al año sabático. El año sabático era el séptimo. Oh, qué casualidad. Esto es casualidad. El séptimo día, el día de descanso, tenía que dársele en el año que simbolizaba el día de reposo. En el año séptimo, la tierra tenía que descansar. Y el pueblo muchas veces no le prestó atención a esa sugerencia. ¿Qué hacía? Que al no hacer descansar la tierra, sino que la trabajaba una y otra y otra y otra vez, la tierra se empobrecía, la capa vegetal se empobrecía y luego no daba el rendimiento en cada cosecha. Por eso el Señor les dijo, mire, ustedes tienen que trabajar 6 años la tierra y en el sexto año tienen que darle reposo a la tierra. ¿Para qué? Mire, cuando ustedes trabajen ese sexto año, yo me voy a encargar de bendecirlos en gran manera para que guarden. Eso se llaman aspectos administrativos. El reposo nos lleva al plano de ser excelentes administradores. Estamos obligados a ser administradores de la multiforme gracia de Dios. Así como les dijo para el plano de una semana al pueblo de Israel, miren, ustedes van a recoger el maná, lo van a recoger día por día. Crean, reposen en mi palabra, que tengan confianza en mi palabra, porque yo los amo. Recojan lo que tengan que recoger el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto. Cuando llegue el sexto día, no recojan otra vez el maná porque se les va a podrir y va a crear gusano. Y no había muchos que les pasó. Muchos recogieron más de la porción porque era un gomer, una porción para cada persona. Bueno, ellos recogieron en desobediencia y se les salía gusano porque no atendían. Bueno, también para el año sabático, en el sexto año, Dios iba a hacer que produjeran más de lo acostumbrado, de tal manera que ellos podían recoger, guardar y permitir que en lo que salía de la tierra en el año séptimo, estos frutos participaran de ellos, inclusive los animales, los pobres que fueran y tomaran. No se lo iban a tomar todo, no lo podían comer todo, consumir todo, pero mucha parte de esos frutos iban a caer en tierra. ¿Qué iba a pasar? Con el efecto bacteriológico, tendría que remineralizarse la tierra, que era lo que Dios estaba buscando. Cuando no se prestaba atención a esa dinámica del año sabático, las tierras se empobrecían y muchas personas comenzaban a tener cosechas que no eran sino menos que proporcionales al trabajo que realizaban. Se empobrecían de tal manera que terminaban haciendo concesiones con otros que sí obedecían y entonces terminaban siendo esclavos, vendiendo no solamente ellos, sino sus hijos y sus hijas a aquellos que inclusive siendo judíos, bueno, tenían que ir a trabajar y prestarle su mano de obra a ellos durante un buen tiempo. Dios, de todas maneras, en la ley se regulaba eso y le decía que en el sexto año el hombre ya no tenía que trabajarle gratuitamente al que lo había contratado, sino que lo dejaba pues que volviera a sus labores normales. Eso es parte de lo que significa el reposo. Inclusive para el año de jubileo, en cuanto a la posesión de las mismas tierras, Dios les dijo, bueno, ustedes tienen que respetar en cuanto a las relaciones sociales de producción,
aquellos que han sido cabeza locas y no han prestado la debida atención a mi sugerencia de hacer que respeten el año sabático y entonces cayeron en pobreza. Bueno, aquellos quienes no están en pobreza, sino que están más bien en una condición de bendición, recíbanlo o pueden adquirir las tierras y trabajarlas de otra manera, de tal forma, pero que el día o en el año 49, el año de jubileo, ellos vuelvan a el antiguo dueño puede volver a las posesiones. Así se celebraba en el año 50 el jubileo. Todo esto que especifica el día de reposo involucra el perdón, la restauración, la restitución, la buena administración, y todo esto está incluido dentro del Evangelio. Todo eso que se apuntó en la ley mosaica se corresponde ahora con lo que está en esencia expresado en el Evangelio. El día de jubileo no es otra cosa que el día que apunta a la justificación, que apunta al año agradable. El año agradable para quienes, para quienes respetan y atienden la esencia que tenía detrás aquello que significaba para ellos un ritual, una ceremonia, el día de reposo. Mi querido hermano, mi querido amigo, a través del Evangelio nosotros podemos conocer el verdadero reposo de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entramos en el reposo de Dios. Cuando nosotros comenzamos a escuchar al Espíritu Santo que está amalgamado a nuestro espíritu y comenzamos a caminar de acuerdo a la sugerencia que Él nos da, a sus lineamientos, a sus directrices, nosotros lo que vamos haciendo es comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Y sencillamente nosotros estamos alegrando a Dios. Hemos entrado en el reposo de Dios. Y ese reposo de Dios significa mucha seguridad, significa paz, tanto que la deseamos nosotros. Pero eso no va a venir solo. Recuerde pues que la causa es la justicia y el efecto de hacer la justicia de Dios es lo que va a traer como consecuencia la paz que se puede traducir en reposo y en seguridad para nuestras vidas. Si nosotros entendemos esto, bueno, me siento muy gozoso de poder participar de alguna manera, contribuir de alguna manera que nosotros vamos teniendo otra perspectiva de los conceptos escriturales que nos ayudan a entender cómo es que Dios quiere tratar con nosotros. Vamos a detenernos en el comentario porque el tiempo ha tocado a su fin. Quiero invitarles a que en otra ocasión podamos tocar con una conversación así, con un lenguaje sobre todo de orden coloquial, los conceptos múltiples que aparecen en las escrituras que nos ayudan a entender el plan de Dios y cómo es que nosotros nos podemos incorporar a ello. Recuerden que el Evangelio no solamente es el contenido de una cantidad enorme de buenas noticias, sino que también es un método. Y si es un método, está sujeto a que nosotros tenemos que activarlo. Y eso es lo que pretendemos en Vida TV y en nuestra intervención, hacer que el Evangelio no sea un concepto ah, muy lejano. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas. No, nosotros estamos llamados a entender cuáles son las partes activas y que forman
el método que Dios ha implementado para que nosotros podamos disfrutar del plan de salvación, porque esto es procesal. Vida TV hará entrega de otro cargamento de ricas bendiciones y lo está haciendo una y otra vez a través de la participación de muchos de mis hermanos que con gran amor se dedican a compartir lo que Dios ha puesto como peso en sus corazones y en esta oportunidad en el mío. Vida TV Play. Y de todas esas formas tan especiales que nosotros podemos accesar a las redes sociales, ahí está presente Vida TV. Será hasta otra oportunidad y que el Señor me los continúe bendiciendo en sumo grado.